Buenas. Bueno, hoy sí voy a hablar de mi paso por la Universidad de Buenos Aires y mi trayectoria en la Facultad de Medicina. Que bueno, nada, les dije que lo iba a hacer en un video anterior y la verdad que eh, como que preferí organizarlo de otra manera. Y para hacerlo, ay, miren, les presento a mi gatito. Él es Philly. Hola. Olis. Tiene cara de susto, pero no. Es más bueno. Bueno, nada. em, para hablar de esto, para organizarme un poco, porque va a ser bastante largo, tengo dos cosas en mi mano. Una es esto, que ya les voy a hablar un poco más largo y tendido. Es como un planner donde están todas las materias y yo iba tachándolas. Es, creo que es mi reliquia más preciada. Y luego, bueno, una agenda donde me anoté un par de cosas que son como para irme ordenando, porque es un montón. Y yo cuando dije, bueno, voy a hablar de esto, dije, bueno, ya está, me siento y hablo como pues dije que iba a ser mi plan en este canal, pero es tanta cosa que iba a ser imposible si me siento a hablar así nomás, porque nada, quería como hacer bien el video este, como con bien los recuerdos bien detallados, porque pues nada, me va a quedar a mí para el resto de la vida también y como que quiero que quede bien. Entonces, bueno, nada, primero igual, no sé si este video lo voy a dividir en dos partes, porque sí o sí quiero empezar contando algo que es, o sea, que está destinado a la gente que no es de la Facultad de Medicina de la UBA, porque los que somos de ahí pues entendemos cómo funciona la metodología y eso, pero los que no son de ahí no van a entender un carajo, más que todo los que son extranjeros. Digamos, a mí me pasó que cuando yo llegué a Buenos Aires, el método era tan distinto a todo lo que yo me imaginé que iba a ser que me pegué un tortazo contra la pared. ¿Por qué? Porque yo igual, bueno, en Colombia nunca fui a la universidad, o sea, yo salí del colegio, como les conté en el video anterior, inmediatamente me fui para Buenos Aires, ni siquiera era mayor de edad. Entonces, pues yo no sé cómo es la experiencia universitaria, pero pues de lo que he escuchado de otros amigos, de cuando ya después cursaron sus universidades, o de mis papás cuando iban a la universidad, claro, nada se asemeja a lo que es, a lo que yo viví, la verdad. Em, y bueno, nada, es como que quiero hablar como un poco de eso. En la UBA, no sé cómo es en las otras facultades, pero por lo menos en Facultad de Medicina, para la carrera de medicina, no teníamos ningún tipo de tarea, de trabajo para entregar, exposiciones, eh, a veces ni siquiera contaban asistencia, o sea, que esto es algo que en muchas universidades lo usan como para determinar las notas y como, bueno, en fin, eso es como parte de la currícula misma, el hecho de tener que hacer ciertas tareas, ciertos trabajos, en las universidades que se usan los créditos, no sé, tanta cantidad de proyectos o lo que sea, valen tantos créditos, bueno, cosas así. En nuestra universidad no, para nada. Ni siquiera en el CBC, en el ciclo básico común, que es, creo que algo nombré en un video pasado y ya lo voy a volver a contar igual más en un ratito, pero creo que ni ahí tuve yo tareas ni nada, por ahí alguna que otra actividad, pero no era así como una cosa de que yo me recuerde matándome haciendo tareas, para nada, en el CBC no. Y en la carrera, em, tampoco, la verdad. Hubo alguna que otra materia en la que tuvimos que hacer alguna presentación o en la que tuvimos que hacer algún trabajo o algo así, pero no era que influía soberanamente en la nota. O sea, era una actividad y ya está. Em, Así que, no sé, o sea, siento que eso es como demasiado distinto. Tampoco te califican. Esto me enteré que hay una universidad en Colombia, y me pareció fatal, que les calificaban presentación personal, onda, tenían que ir bien vestidos y bien peinados y bien no sé qué, porque eso era parte de la nota, o sea, bueno. Eh, Acá no, acá era como, no había ningún tipo de, voy a mirar lo que me anoté, pero bueno, sí, esto, no había ningún tipo de tareas ni nada. Y otra cosa que me lo anoté acá como palabra gigante, autonomía, y es que a nosotros nos enseñan, no sé si es intencional o qué, pero nos enseñan o terminamos siendo muy autónomos para estudiar. ¿A qué voy?
A mí me pasó que cuando, bueno, entré en primer año, yo la verdad que iba con cero expectativas porque pues no conocía ninguna otra universidad ni nada. Entonces me acuerdo llegar a la primera clase que fue, creo que fue de embriología, que me senté y nos dijeron básicamente como, bueno, tienen que leer este libro, tantos temas para la próxima clase, bueno, una introducción así mínima de la materia y básicamente traigan el tema leído para la otra clase. Y yo me quedé como, ¿y la clase? O sea, cuando nos explican qué es un espermatozoide, ¿me entiendes? O sea, como que me quedé como, ¿dónde está la parte de me siento y me explican los temas, ¿no? Bueno, eso fue la primera clase, o sea, la primera vez que yo llegué a una materia, Facultad de Medicina, mi primer día de estudiante. Bueno, la siguiente que tuve creo que fue anatomía. Y lo mismo, igual obviamente era la clase introductoria, pero bueno, estaban todos los cadáveres ahí en la mesa, no sé qué. Fue como, bueno, esto es anatomía, bienvenidos, bla, bla. Empezamos con tal, locomotor, luego viene esplagnología, después neuroanatomía, bla, 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 bla. Como un recap así rápido de lo que iba a ser la materia. Y lo mismo, al final fue como, listo, para la otra clase traigan leídos tantos temas. Y yo como, o sea, ni siquiera estaba el aula esa de anatomía, ni siquiera estaba dispuesta como un aula de clase. Simplemente era un lugar gigantísimo con mesas separadas como por cierto espacio para que los alumnos nos paráramos alrededor de la mesa a mirar el cadáver. Claro, ni siquiera habían sillas para sentarse, o sea, eso no era un aula de lo que yo tenía en mi cabeza, de un aula de estudio, digamos. Entonces, claro, yo ahí ya me quedé como, ¿qué onda esto? Y así casi todas las materias de la universidad. O sea, era como, listo, para la próxima clase tienes que leer este tema, estos temas, bla, y traer tus preguntas para la clase. No existía que tuviéramos una clase única y exclusivamente para explicarnos temas largos y tendidos, digamos. Entonces ya desde el vamos, eso fue una experiencia totalmente distinta. Yo me acuerdo que yo le decía a mis papás, por ejemplo, ese primer año, les decía como, no, bueno, es que voy a cursar en este primer año. Ay, bueno, porque es que eso tiene mucho que ver con la organización de la carrera. Por ejemplo, en Colombia las carreras universitarias se organizan por semestres. Entonces, primer semestre y segundo semestre son un año, digamos. Bueno, en Buenos Aires era por años. Entonces, el primer año era primer año. Claro, entonces yo le digo a mis papás, no, bueno, es que en primer año voy a hacer anatomía, histología y embriología y salud mental, o sea, tres materias, ¿sí? Y mis papás como, ¿qué? O sea, como así que tres materias en todo un año. Claro, los que estudiamos ahí en la universidad sabemos que cada materia es una infinidad de contenido. Lo que yo les había explicado la primera vez a ellos como histología y embriología, ya después me enteraría que eran cuatro materias en una, o sea, era histo, embrio, biología y genética, todas esas cuatro materias en una, y digamos, si uno perdía una de esas cuatro, perdía todo. Yo no sé si eso ha cambiado, no sé si lo han mejorado, no sé qué onda, pero cuando yo la cursé era así. Entonces, claro, no era una sola materia, sino eran cuatro en realidad. Anatomía era una materia, pero era extensísima. Y salud mental, esa también creo que era anual. Sí, era anual y, bueno, nada, su nombre lo dice, salud mental. Entonces, aquí iba con todo esto. Ah, bueno, que el primer año, bueno, era todo así. Ay, esperen, me perdí. Ah, bueno, nada, que, bueno, el primer año fue todo así, los siguientes años tienen una organización parecida, bueno, más o menos, pero son más o menos la misma cosa. Y en todas, poco a poco, te ibas como entrenando para ser todavía más autónomo al estudiar. O sea, esto ni se diga, pero ya al final de la carrera, hay materias que preparé casi sola, sin tener ni una clase, más que todo después de la pandemia, que obviamente que durante la pandemia pues fue todo muy complicado, hubo clases que no se tuvieron, materias enteras que no tuve, que fue como básicamente estudiarlas por tu cuenta, que bueno, ya de esto también les contaré más adelante, pero bueno, por suerte ya tenía como ese entrenamiento sin darme cuenta de, listo, o sea, puedo preparar una materia totalmente por mi cuenta y no pasa nada. Así que bueno, eso la verdad que en el momento me pareció un poco loco y como difícil de procesar cuando recién entré a la universidad. Hoy en día mirando en retrospectiva me parece una de las mejores cosas que me dejó la universidad, como esa autonomía de no depender de un profesor, ni de una clase, ni de nada.
si sé cuál es la bibliografía, cuál es el libro, dónde buscar papers, listo, ya está. Puedo sacarme una materia por mi cuenta, digamos. Después, bueno, esto otro que me anoté, el uso de libros. Porque, digamos, yo me acuerdo que había hablado con algunas chicas que estudiaron conmigo en el colegio, em, que estudiaban medicina, y ellas me contaban como que estudiaban de apuntes, estudiaban medicina en Bogotá, y ellas me contaban que estudiaban de apuntes que su propia universidad como que había escrito, hecho para los alumnos, digamos. Y a mí se me decía loquísimo porque pues nosotros estudiábamos todo de bibliografía original y libros que son eminencias, o sea, tipo la Biblia en el área. Nomás en anatomía era el Rouvier, que es un libro muy famoso, creo que es francés. Son 4 tomos así de gordos, muy lindo libro, precioso, pero pues había que sentarse a leer ese libro, esos 4 tomos. En histología estaba el Ross, que era un libro literal así de gordo, era tremendo, o sea, todo eso en primer año, o sea, ya el primer día de clase uno tenía que ir a comprarse, bueno, yo obviamente compraba fotocopias, pero bueno, así, o sea, gordísimo. Entonces, nada, a mí eso también me pareció algo como genial porque es como que te acostumbras desde el principio a leer de una fuente, primero confiable, porque eso pasó por miles de editores y de, bueno, X. O sea, como que es una fuente confiable sí o sí. Y segundo, pues que te acostumbra el cerebro, o sea, te lo entrena a no leer de un resumen ni de estudiar de videitos de internet, sino a sentarte y procesar la info, armarte el cuentito, aprender a resumir. Para mí eso también fue una súper enseñanza, así que agradecida. En el momento, por supuesto, sufriendo como una condenada, pero hoy en día, nada, feliz. Después, esto otro, no existen las materias de relleno. Yo muchas cosas de las que digo las comparo con Colombia porque pues mis amigos y eso vivían allá, estaban allá y eran universitarios allá. Y nada, o sea, ellos, no sé, me contaban como, ay, que hay una materia de relleno, que la hago porque no quiero hacer tal otra cosa, que para ganar créditos, que para no sé cuánto. Y pues la verdad me parecía como horrible porque, pues no sé, qué pereza hacer materias que no te suman a lo que estás haciendo, ¿no? Y nosotros, al contrario, o sea, todas las materias que están en esta lista, todas son como de una currícula de la carrera de medicina, digamos, sin ningún relleno. O sea, hay gente que es tan estúpida que he visto en internet que ponen memes que dicen como, ay, qué materia de relleno, salud pública o medicina familiar o bioética, tipo las materias que te hacen ser buen médico, o sea, como que te hacen ser una buena persona, bueno en tu trabajo, que te enseñan que la salud es comunitaria, que, bueno, esas materias, hay gente que está hueca y es tan tonta que cree que son de relleno, pero obviamente los que tenemos 2 neuronas que no se hacen sinapsis, sabemos que no, que son claves, así que en ese orden de ideas, cero, ninguna materia es de relleno, para nada. Que eso también me parece algo como genial, no perder tiempo con, no sé, materias que no tienen nada que ver con medicina, que sé que hay muchas carreras que tienen. ¿Qué más? Estoy leyéndome mi cosito. Bueno, ahí esta es otra cosa. El tema de las correlatividades. Yo me quería matar cuando supe la existencia de algo llamado correlatividades. Esto me parece que igual no sé si todavía existe en el CBC, pero bueno, no sé. Cuando yo hice el CBC, por allá en el 1800, cuando uno lo hacía, eran, en una explicación rápida, el CBC eran 6 materias, ¿sí? El CBC es, esto ya lo expliqué en un video anterior, pero rápidamente, es como el año obligatorio que hay que hacer para, una vez que lo apruebes, entrar a la facultad, ¿sí? O sea, es como un año obligatorio que como que nos pone a todos al mismo nivel para entrar, digamos, ¿sí? Bueno, por decirlo de alguna manera. Son 6 materias para los que vamos para medicina, odontología, bueno, todas las áreas como de la salud, tenemos el mismo CBC. Son 6 materias que son matemáticas, física, química, biología, biofísica y otras 2 que son comunes para cualquier carrera de la UBA, que son sociedad y estado, que es donde te enseñan toda la historia argentina, y pensamiento científico, que bueno, todos sabemos de qué trata. Entonces, cuando yo empiezo el CBC, me entero que existen las correlatividades. ¿Qué era? Que, digamos, si yo no había aprobado matemática, no podía cursar biofísica. Y si no había aprobado
química, no podía cursar biología. Esas dos materias, bueno, o sea, cuatro, eran correlativas entre sí, ¿sí? Entonces, claro, eso fue algo tremendo porque eso implica que si tú no pasas una, no puedes ver la otra hasta que no la pases del todo. Que esto también por ejemplo, que hay carreras o universidades en las que puedes deber materias del primer año y estar a punto de recibirte, o sea, no tiene sentido, pero bueno. Entonces, esto se replicó en varias materias y varios años de la carrera. Por ejemplo, en primer año es como que tenías que tener aprobadas anatomía y historia embrión, bla, 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 para cursar las de segundo año. Bueno, con ciertas condiciones, pero básicamente es como que a grandes rasgos te va condicionando el año anterior o algunas materias del año anterior para seguir, digamos, ¿sí? O sea, no existe una persona en la UBA que esté en sexto año y deba materias de primera, o sea, no existe. Entonces, eso la verdad también al principio fue como, ay no, pero también a largo plazo me parece como excelente porque, nada, o sea, como una persona va a estar en cuarto año sin haber aprobado bien anatomía, por ejemplo, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene sentido que estés empezando a cursar cirugía sin saber perfectamente anatomía, no tiene sentido. Que obviamente hay universidades en las que pasará así, pero bueno, por algo, qué sé yo. Em, Otra cosa. Ah, lo de las asistencias. Eso me parecía una genialidad. O sea, como que te tomaban asistencia, sí, como por una cuestión de, bueno, tampoco la falta de respeto de que no vengas nunca a la clase, pero ponle, podías tener bastantes inasistencias y en caso de estar ahí en la clase, era un ambiente súper universitario. O sea, era como estás en el aula, sí. Si no quieres prestar atención y quieres estar todo el día, no sé, leyendo otro libro, el profesor no te va a decir nada. Obviamente un irrespetuoso el que haga eso y no esté prestándoles atención a la clase, pero como que para nada había ese ambiente como escuelero, tipo de colegio, que el profesor te esté diciendo, ay, por favor, haga silencio, ay, cierra el libro, ay, cierra nada, o sea, ahí era como, creo que los profesores tenían súper claro que si no pones atención, el que se jode eres tú y a mí me da igual porque ya soy profesor. Entonces eso me parecía como súper genial, la verdad, que te dejaban ser como muy autónomo, muy independiente, muy, si no quieres prestar atención, pues el que se jode eres tú. Eh, Ay, bueno, esta es otra cosa que los exámenes orales. Yo jamás en mi vida había rendido un examen oral. Sé que hay mucha gente en colegios de Argentina que rinden exámenes orales y como que pues ya más o menos tienen idea cómo es la onda y no sé qué, lo cual me parece genial, pero yo jamás en mi vida había rendido un examen oral. Creo que en Colombia no existe ningún lugar en el que se rindan exámenes orales, parciales me refiero, o sea, exámenes parciales y exámenes finales orales. Así que nada, yo me desayuné con eso en la carrera, porque en el CBC era todo examen escrito o choice. Choice es el de marcar una correcta entre varias. Y claro, entré el primer año y fue como, o sea, como así que oral, sí, o sea, nada, preparar un examen oral tiene una cosa que es increíble, que es como que pues tienes que preparar todo el contenido de la materia en cualquier examen, ¿sí? Pero en este más todavía, porque es como que no es que tienes que tener una idea de lo que va la pregunta, tienes que saber sustentarlo ante un tipo o tipa que es una eminencia en su materia y te va a estar preguntando sobre su área. Obviamente son profesores y entienden que nosotros somos unos simples estudiantes muertos de hambre, pero como que te mete una presión tremenda porque es como que esto ya lo voy a contar más en el video que detalle año a año, pero es una cosa que te puede llegar a generar hasta un trauma literalmente. O sea, el hecho de pararte ahí y por ahí bloquearte y darte cuenta, no sé, o sea, pensar en tu cabeza como soy un imbécil, ¿cómo no voy a saber esto a estas alturas? Bueno, nada, ya lo hablaremos largo y tendido, pero los exámenes orales también, o sea, otra cosa que en su momento me parecían terribles al principio, después me fui amigando y ahora me encantan. Siento que es la mejor y única manera de evaluar algo como medicina. Creo que todos los exámenes del planeta deberían ser exámenes orales. Más que todo en cosas como estas, o sea, es como que
Yo siento que hay gente que estudia medicina sin darse cuenta que lo que va a hacer en el futuro es salvar vidas, tratar la salud de la gente. Entonces no basta con que sepas ahí más o menos el tema, hay que saberlo muy bien. Y por ahí al día siguiente se te olvida y está genial, no pasa nada, o sea, nadie se va a acordar de todo toda la vida. Pero sí es importante que en el futuro sepas a dónde puedes ir a buscar info, que te suene y digas, uy, a mí esta enfermedad me suena de tal materia, voy y la busco en tal otro libro, o en internet, o en ChatGPT, lo que sea, pero que te suene, ¿sí? Y eso te da el examen oral. O sea, obviamente que no te vas a acordar de todo ni loco, pero te van a sonar todas las cosas porque no solo que las leíste, sino que las aprendiste de una forma tal que las puedes explicar. Entonces, pues eso ya de hecho tiene evidencia científica de que una de las formas más útiles para estudiar a largo plazo es explicarle a otra persona. Y cuando estás preparando un examen oral, pues estás haciendo básicamente eso, estudiando como para explicárselo a alguien más. Entonces, la verdad que otra cosa que en retrospectiva digo, qué buena manera de evaluar, debería ser así, por lo menos en medicina, en todas las universidades del planeta Tierra, porque es como, no sé, o sea, vas a ser médico mínimo, tienes que saberlo todo muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, otra cosa que me anoté acá, que es lo de los prefinales, porque cuando estaba haciendo así como la recorrida de mis finales y eso, encontré un mail que me había mandado la secretaria de la cátedra de obstetricia del Hospital de Clínicas, diciéndome que fue uno de los últimos mails que recibí de esa onda, que me decía como, ya te anoté para el prefinal, y ahí me vino el recuerdo de, hoy prefinal, ¿qué es eso? Bueno, los prefinales. Vaya, porque esto me da pie para hablar primero de otra cosa y es el método de evaluación como tal, que a mí me parece una cosa que es, eso sí, como que tengo medios sentimientos encontrados, pero porque fue lo que me hizo a mí sufrir terriblemente y atrasarme mucho en la carrera. Ay, pero también en parte como que digo, pues tiene sentido, la verdad. Pero, a ver, les voy a explicar para los que no sean de la UA. A nosotros, distinto a otras universidades que también he escuchado la forma de evaluar, hay materias en las que no existen los parciales. Directamente vas a un examen final, que muchas veces es oral, como les digo. Entonces, no es que hay alguna nota previa o ahí que te ayude a levantar nota o nada. O sea, vas directo al examen final. O tienes poquísimos exámenes parciales. Por ejemplo, que es, no sé, de primer año que todos cursamos, anatomía. En anatomía, que es una materia anual en primer año y pesadísima, porque la verdad que anatomía, por lo menos en esta universidad, es súper pesada. Y yo la hice en la cátedra que en ese momento tenía fama de ser la más difícil, digamos. No sé hoy en día cómo sea, yo la hice en la cátedra 3. No sé hoy en día cómo es el tema de cátedra, si ha cambiado mucho todo, seguramente sí, porque fue hace 1000 años, pero pues hablando de mi experiencia, eh, bueno, era una materia súper larga, súper pesada, y el método de evaluación eran 3 parciales por cada uno de los 3 módulos y un examen final. O sea, el primer módulo era locomotor, o sea, todo lo que es articulaciones, musculatura, inervación, vascularización, bla. Eso en un examen. Entonces terminábamos ese módulo, que era como, no sé, los primeros 3 meses del año, examen parcial. Si lo aprobabas, genial, ya está. Si no lo aprobabas, podías dar un recuperatorio a la semana siguiente de esta primera fecha, de la fecha original, digamos, o a final de año. O sea, 2 opciones de recuperatorio, una a la semana siguiente, una al, examen, al final del año. Bueno, después seguía el siguiente módulo, que era esplagnología, toda la parte de los intestinos, órganos, tripas, bueno, etc. Entonces, ahí, que era, de hecho, es la parte más bonita porque es donde empiezas a entender cómo funciona el corazón, el intestino, el hígado, el páncreas, bueno, cómo funciona, no, sino más bien cómo es. Bueno, también un poco de cómo funciona. Bueno, hermosa parte de anatomía, pero pesadísima, como se imaginarán. O sea, imagínate aprenderte en 3 meses cómo es cada parte del cuerpo y aparte con el nivel de detalle que lo tomaban en esta universidad, porque lo que les digo, o sea, era un nivel de detalle muy intenso. Entonces, nada, bueno, terminabas ese módulo y el examen parcial. Bueno, y lo mismo, si lo perdías, a la semana siguiente recuperatorio, si no, al final de año. Y después venía el módulo de neuroanatomía. Lo mismo, terminabas de ver toda la parte de neuroanatomía y el parcial y luego el final. Bueno,
Si habías aprobado todos los parciales, genial, ya estabas apto para dar el final, ¿no? Que el final era dar toda la materia en un examen oral, en un solo día, ahí sentado con tu profe, ¿sí? Bueno. Y así, imagínate esto con todas las materias. O sea, era una cosa muy pesada, porque no había otra manera de ayudarte con tu nota del final. Y esta es otra. Puedes haberte sacado 10 en todos los parciales, en los 3 parciales que te conté antes, pero si el día del final, no sé, y voy a poner un ejemplo exageradísimo, se te murió tu perro, estás súper deprimido, igual vas al final, pero estás bajón, y te sacas un 4, esa es la nota que te queda. O sea, pudiste haber sido la persona más iluminada de anatomía ese año en toda la Universidad de Buenos Aires, pero si justamente en el final te sacas un 4, que es la nota mínima, ay, de eso también tenemos que hablar, no, ahorita lo digo, pero bueno, si te sacas un 4, que es la nota mínima, esa es la nota que te queda en tu currícula. Entonces, nada, imagínense eso con todas las materias. En mi caso, mi materia más sufrida, diría yo, que, bueno, igual ya les voy a contar más, fue fisiología. Y ahí, en ese caso, para contarles un poco más cómo es el tema evaluatorio, son 2 exámenes por año nada más. O sea, digamos, el primer año veías todo lo que era renal, endocrino, digestivo y no me acuerdo. O sea, tiene una organización específica, pero no me acuerdo. Entonces ponle que era renal, cardio, digestivo y endocrino. Y el otro pedazo del cuatrimestre, bueno, todo lo demás de fisiología. Y cada vez que terminabas un módulo de eso, que era larguísimo ya de por sí, tenías un parcial. Y lo mismo, el recuperatorio la semana siguiente o al final de año. Pasabas al otro semestre del año, el otro módulo, su parcial, bueno. Imagínate el final de esa materia, que es larguísima, que es oral también y que nada de lo que hayas hecho con los otros parciales te sirve para esa nota final. O sea, preparar esos finales, la verdad que ahora que lo estoy hablando es que recapacito en todo esto y digo como es un esfuerzo bastante intenso, o sea, qué sé yo. No, siento que pocas, es más, no sé si hay alguna universidad que tenga esa manera de evaluar, eh, pero es bastante intensa. Entonces, bueno, y esto sí lo podría repetir con todas las materias de la carrera, básicamente, porque tienen como esta misma metodología, o sea, cero tareas, cero nada, bueno, por ahí uno que otro sí, pero sí o sí un examen final. En algunas materias después se implementaron el tema de promocionar, que quiere decir que si en los parciales sacaste más de 7, o sea que te fue muy bien, podías no dar el final. Pero esto eran como 2 o 3 materias de toda la carrera, así que la verdad que no es algo para remarcar. Y bueno, y esta es otra cosa que ahora que lo dije me acordé, el tema notas. Esta universidad, la verdad que es tan densa que un 4 para nosotros es lo que para algunas otras universidades implica un 7. O sea, me explico. Sacarse un 4 en la U es aprobar y quiere decir que tuviste el 60% del examen correcto. O sea, el 60% del examen significa un 4. Un 4 sobre 10. No aclaré. Un 4 sobre 10. Entonces, claro, imagínate, sacarte un 9 o un 10 es básicamente tener un examen perfecto. ¿Cómo, o sea, cómo carajo llega uno a ese nivel de lucidez, ¿no? O sea, de sacarse un 10 en un final cuando les acabo de contar más o menos cómo es la metodología. Por supuesto que hay gente que lo hace, yo me saqué algunos 10, pero no es la normalidad. De hecho, poca gente se saca 10 o 9. Por ahí sí cuando son exámenes escritos o choice, pero no cuando son orales, la verdad. Entonces, nada, esto es algo que es muy distinto con otras universidades. Yo me acuerdo contarle a gente o así como, no, porque me saqué 4 y la cara de, pues, como que, claro, sí, en otra universidad un 4 es una nota medio mediocre porque es como un 4. Y para nosotros es como, o sea, cuando estudiaste ahí más o menos y es una materia muy difícil, un 4 es equivalente a un 10. De hecho, hay una frase que por ahí la tengo hasta de sticker de WhatsApp que decía eh, como 4 es nota, lo demás es lujo, literal. O sea, si te sacaste un 4 en una materia que es muy pesada, agradece y ya está. O sea, este,
Así que bueno, esa es una cosa que yo, por ejemplo, me acuerdo en el CBC, me saqué una vez un, no sé, un 6 creo que fue en alguna materia. Después les cuento cuando haga el recap de CBC y bla, bla. Y llamó a mis papás como para contarles como, ay, me saqué un 6. Y para ellos fue como, ¿qué es esa mediocridad? O sea, porque, o sea, como que tampoco me dijeron así, pero sí fue como una cosa de, porque estamos celebrando, sí, fue un 6. Y claro, ellos obviamente en ese momento no sabían lo que significaba sacarse un 6. Entonces, la verdad que esa es una cosa que en esta universidad es bastante compleja. Y bueno, nada, creo que ahora no se me ocurren más cosas para decir con respecto a esto de los métodos de evaluación, que siento que son bastante distintos. No sé si en otras universidades de Argentina se ha parecido. No recuerdo haber hablado, pues no, o sea, de medicina, ¿no? De otras carreras he hablado con otra gente y en algunas es algo parecido, en otras no, depende de la facultad, bueno, pero no sé muy bien cómo sea. Y, y bueno, y por ejemplo, ya en las últimas materias del hospital, que eran materias muy cortas, o sea, hay materias que duran 2 semanas. Por ejemplo, dermatología, que es una materia cortita y que tampoco hay mucho para ver, duraba solamente 2 semanas. Entonces empezabas un día la materia y a los 15 días ya estabas rindiendo el final de esa materia. Es algo que me parece como súper loco. Pero bueno, ya de eso les contaré cuando haga la recapitulada de toda la parte hospitalaria. Y creo que por ahora voy a cortarla acá porque no es por dilatar tanto, pero, o sea, quería hacer como en un video esta introducción y luego hablar de mi paso por la facultad. Pero bueno, nada, ya voy media hora aquí hablando de solo esto. Pero siento que son datos como importantes para quien sea que lo vea, pero que quisiera como entender como qué onda con la Universidad de Buenos Aires. Porque nada, lo que les digo es como una manera medio particular y como que se necesita un poco este contexto para entender lo que voy a contar después de todos mis traumas y tragedias con la universidad. Así que, bueno, nada, lo voy a dejar hasta acá y si ahorita me animo, sigo con grabando el resto que se viene largo y tendido.